Hola, mi nombre es Natacha Gader y en esta presentación vamos a hablar sobre la perspectiva caballera, un sistema de representación de figuras tridimensionales para pasarlas a la bidimensión, y vamos a repasar los contenidos referidos a este tema que están en las normas IRAM 4501 y 4540. ¿Qué características tiene la perspectiva caballera? Tiene como ventaja que podemos ver una cara de la figura en su real magnitud, es decir, sin deformaciones. Y las caras, esa sería la cara frontal, y las caras lateral y superior están proyectadas de forma oblicua, en este caso a 45 grados. ¿Sí? Esto nos permite una facilidad relativa en la representación, ya que hay una de las caras que no debemos proyectar de forma oblicua. Por supuesto, no representa las cosas tal como las vemos en la realidad, ya que no hay reducción de las dimensiones a medida de que las cosas están más alejadas de nuestro ojo, ¿no? Estos son uno de los tipos de proyecciones paralelas que existen. Formas que creó el hombre para poder representar de una forma relativamente simple la realidad, pero pudiendo registrar las medidas de lo que está representando, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener los tres ejes de altura, ancho y profundidad proyectados a 135 grados entre sí, ¿sí? Y justamente por las características de la proyección oblicua hay dos tipos de representación. Una es la perspectiva caballera común, donde las medidas se representan en su real magnitud en los tres ejes, pero como el resultado que obtenemos es algo deformado en su profundidad, las figuras se ven muy estiradas, también existe la perspectiva caballera reducida, donde todas las medidas que están trazadas paralelas al eje Y, al eje de profundidad, están reducidas a la mitad, tienen un coeficiente de reducción de 2, ¿sí? Esto hace que el resultado sea más realista. En la norma IRAM número 4540 están las características de los distintos tipos de proyecciones paralelas axonométricas, como por ejemplo la perspectiva isométrica. Y también está la perspectiva caballera. Este tipo de perspectiva es una proyección oblicua y paralela, ¿sí? Oblicua porque está inclinada sobre el plano de proyección y esa dirección es de 135 grados, como veíamos recién, los ángulos que hay entre los ejes. Y donde tenemos, como dijimos al principio, la característica del plano de proyección frontal es paralelo a una de las caras de ese cubo de referencia que contiene las figuras, ¿sí? Por lo tanto, esa cara la vemos sin deformación. ¿Cómo hacemos entonces para hacer una representación de una perspectiva caballera? Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir viendo cómo se resuelve en perspectiva caballera común y reducida a la vez. Lo primero que debemos hacer es, una vez que tenemos trazados los tres ejes, es en el plano que nos queda entre los ejes X y Z, dibujar la vista anterior, ¿sí? Recuerden que esta vista se dibuja tal cual es, sin deformación. Ya sea perspectiva caballera reducida o común, es lo mismo. Luego trazamos desde cada uno de los vértices de esa figura las líneas a 45 grados con la profundidad. En el caso de la perspectiva caballera común, esa profundidad va a ser en su real magnitud. En el caso de la perspectiva caballera reducida, debe ser a la mitad, ¿sí? Un 50% de esas medidas. Luego vamos a unir estos vértices que marcamos y vamos a volver a representar la vista anterior, pero en un plano más adelantado. Como esta figura que estamos representando está compuesta por dos volúmenes, ahora lo que vamos a hacer es representar el segundo volumen, que es un cilindro que está en una posición horizontal. Por lo tanto, aquí no tenemos vértices y lo que debemos hacer es encontrar el centro de ese círculo, ¿sí? Desde ese centro lo que vamos a hacer es trazar una línea 45 grados con la profundidad que tiene este cilindro. En la perspectiva caballera común, esa medida la trazamos en su real magnitud, y en la perspectiva caballera reducida, como hicimos antes, lo trazamos a la mitad, es decir, aplicando un coeficiente de reducción de 2.
Una vez que tenemos esa línea trazada, vamos a tener el centro del círculo, que es la cara frontal de la figura. Por lo tanto, vamos a poder trazar ese círculo. Y ahora lo que nos queda es, con la escuadra 45 grados, trazar las líneas tangentes a esos dos círculos que tenemos, ¿sí? El de adelante y el de atrás. Y ahí vamos a cerrar la figura. Por lo tanto, lo último que nos queda es repasar con una línea tipo A los contornos visibles. Y como pueden ver en el resultado obtenido, en la perspectiva caballera reducida, la figura se ve más realista. En la perspectiva caballera común se ve muy estirada. Aquí tenemos las figuras con las caras pintadas y pueden ver claramente por qué es preferible siempre utilizar la perspectiva caballera reducida, por más que nos dificulte un poco el método al tener que reducir las profundidades. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos planos inclinados? ¿Sí? Vamos a ver 3 ejemplos con planos orientados en distintas direcciones. Primero que vamos a ver es este prisma triangular. Lo que tenemos que hacer es analizar la forma y en este caso lo que nos conviene dibujar primero es la base, que es un cuadrado, ¿sí? Entonces, en el plano que nos queda entre los ejes Y y X, trazamos esa base con sus medidas. Acá en el ejemplo yo lo estoy haciendo en perspectiva caballera reducida, por lo tanto la profundidad de ese cuadrado está a la mitad. Y después trazamos el centro de esos lados que son paralelos al eje Y, porque este prisma tiene el vértice en el centro de esos lados, ¿sí? Una vez que tenemos identificados esos dos centros, trazamos las líneas verticales con la altura que tiene la figura. Y ahí ya vamos a tener todos los vértices que vamos a poder unir para poder cerrarla, ¿sí? Por último, marcamos los contornos visibles con la línea tipo A y los ocultos con la línea tipo E. Y ya tenemos el prisma triangular completo. Ahora, si tenemos una pirámide, comenzamos, como hicimos antes, primero marcando la base de esa figura, ese cuadrado en el plano XY. Ahora, como es una pirámide, necesitamos saber cuál es el centro de esa base, entonces trazamos las diagonales. A partir de la intersección de esas diagonales trazamos la línea vertical con la altura que tiene esa pirámide y ahí ya tenemos todos los vértices para poder ser unidos y cerrarla. Trazamos con línea A los contornos visibles y con línea tipo E los ocultos y tenemos la pirámide completa. Y el último que vamos a ver de planos inclinados tiene planos que no están orientados en ninguno de los 3 planos de proyección. Por lo tanto, lo que necesitamos encontrar son los vértices de esta figura para poder unirlos, ¿sí? Esta figura se caracteriza porque tiene una base cuadrada como las anteriores, así que el primer paso es el mismo, dibujar esa base. Luego tenemos que identificar cuáles van a ser los vértices que tienen las mayores alturas. En este caso esta figura tiene 2 lados de ese cubo de referencia donde está marcada la altura. Por lo tanto, en esas 2 esquinas vamos a trazar las líneas verticales con la altura que corresponde, ¿sí? Recuerden que las alturas se ponen en su magnitud real. Y luego unimos los vértices. Por último, completamos con los contornos visibles con la línea tipo A y los ocultos con la línea tipo E y ya tenemos la figura completa. Pero ¿qué pasa si necesitamos representar círculos en la perspectiva caballera en caras que no sean la frontal? ¿Sí? Porque en el ejemplo que vimos al principio el círculo estaba en la cara frontal y eso no plantea ninguna dificultad, lo podemos hacer con el compás. Lo primero que vamos a hacer es plantear la figura que contiene esa figura que queremos hacer, ¿sí? Que va a ser un cubo o un prisma. En este caso es un cubo. En la cara frontal, que es la que no está deformada, vamos a trazar las diagonales para encontrar el centro y vamos a trazar
el círculo, ¿sí? Y ahí nos van a aparecer puntos de intersección, donde se cruzan las diagonales con ese círculo marcado, y luego tenemos los puntos superior, inferior, derecho e izquierdo, donde el círculo toca con el cuadrado de referencia. Lo estamos haciendo en los dos tipos de perspectiva caballera. Los pasos hasta ahora son los mismos. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar el círculo en la cara lateral, ¿sí? Trazamos las diagonales y los ejes centrales, y luego lo que hacemos es marcar una línea horizontal uniendo los puntos de intersección del círculo que hicimos en la cara frontal con las diagonales, y al llegar al lado que está sobre el eje Z, ¿sí? El lado derecho de ese cuadrado de la cara frontal, trazamos a 45 grados hasta que corte las diagonales que marcamos en esa cara lateral. Ya sea en la perspectiva caballera normal o reducida, es lo mismo, ¿sí? Y acá vamos a tener entonces los 8 puntos que necesitamos para poder trazar la elipse, que es la que representa ese círculo proyectado a 45 grados, ¿sí? Como pueden ver, el círculo realizado en la perspectiva caballera común es más estirado, el otro, el de la perspectiva caballera reducida, está más comprimido, ¿sí? Pero los puntos que encontramos, los encontramos de la misma manera en los dos casos. Si queremos dibujar un cilindro, realizamos lo mismo en la otra cara lateral, en la cara lateral izquierda de este cubo de referencia, y luego trazamos dos líneas horizontales que sean tangentes a esas elipses, tanto en el punto superior como en el punto inferior, y ahí logramos cerrar un cilindro horizontal, ¿sí? Si queremos hacer el círculo en el plano superior en vez de en el lateral, los pasos son los mismos. Primero dibujamos el prisma de referencia que contiene esa figura, luego trazamos las diagonales y los ejes centrales en la cara frontal, trazamos el círculo, y luego repetimos los pasos de trazar las diagonales y los ejes centrales ahora en la cara superior, para después pasar ahora con líneas verticales que unan los puntos de intersección del círculo con las diagonales, ¿sí? Cuando esa vertical llega al borde superior del cuadrado de la cara frontal, lo trazamos a 45 grados, ¿sí? Cuando se cruza con las diagonales que tenemos marcadas en la cara superior, ahí tenemos los puntos que necesitamos para trazar las elipses. Repetimos estos pasos ahora en la cara inferior, en la base de esta figura, y luego trazamos las líneas verticales que sean tangentes a esos dos elipses y tenemos el cilindro vertical, ¿sí? Como pueden ver, y lo venimos viendo en todos los ejemplos, en la perspectiva caballera reducida es donde la representación es más realista. Como conclusión, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva caballera tiene la ventaja de tener la representación de la cara frontal sin deformación, ¿sí? Y esto nos facilita en algo la representación de la figura, pudiendo orientar en ese sentido la cara más compleja de lo que querramos hacer. Pero la desventaja que tiene es que dentro de las opciones que existen de perspectivas, es la que menos se parece a la realidad. Por lo tanto, cuando nosotros debamos representar algo, debemos tener estas características en cuenta al momento de decidir si queremos representarlo con una perspectiva caballera. Por último, les dejo un tutorial con la resolución de un ejercicio en el canal de YouTube de la materia. Pueden buscar RG Natacha Gader en YouTube y ahí van a encontrar los tutoriales. Espero que les haya servido y cualquier consulta ya saben que pueden hacerlo a mí o a alguno de los PEP de la materia. Gracias y buena suerte.